la radio. Doctor Henry, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, muchísimas gracias por la cordial invitación. Un saludo cordial a a la audiencia de la decana de Juliaca. Muchas gracias y a disposición de ustedes. Muchas gracias. También está el colega David Chacón Cama. Del mismo estudio, ¿no? Sí, del mismo estudio. Jurídico Henry Coronado. ¿Cómo está, doctor David? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, quien le habla es el abogado Chacón Cama David. Una vez, gracias por la oportunidad, venimos a acompañarle al doctor Henry Coronado en esta oportunidad. Así es. Pero además el doctor Henry Coronado es ex fiscal adjunto de Provincial Anticorrupción del Distrito Fiscal de Lima, ¿no? Y la primera pregunta, mi estimado doctor, ¿cómo evitar la corrupción en la gestión pública? ¿O por qué se sucede? ¿Por qué ocurren? ¿Cuáles son las causas de la corrupción en la gestión pública? Muy bien. El tema de corrupción tiene que ver con tema moral. No es con temas de grados académicos, formación profesional. Es tema de valores morales. Si una persona no tiene valores morales, va a ser muy fácil entrar en actos de corrupción. Veamos, hay jueces supremos, seguramente ustedes han visto, que ganan como 40.000 soles, pero que no tienen valores morales y estaban incursos en actos de corrupción por 200 soles. Imagínense esto. Entonces, el acto de corrupción tiene como base el tema de valor moral. ¿Dónde se forma el valor moral? En casa. Eso no se cambia, eso no se enseña en una universidad, en un instituto o en un cargo público. El tema de la lucha de la corrupción tiene como base valores morales. Si nosotros no tenemos buenos valores morales, prácticamente vamos a ser una manzana podrida. Una manzana podrida, pero ahí viene una discusión muy antigua, ¿no? Que dice, el ser humano nace honesto y la sociedad lo corrompe. O el ser humano ya tiene genes, ¿no? Lombrosio. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Porque con esto quiero decirle lo siguiente. Perdón, mucha gente honesta que quizás ha ingresado a la administración pública, pero la administración pública es una coladera, mi estimado doctor. Claro que sí. O sea que la administración pública, prácticamente el sistema, ¿no?, está hecho para que le roben, ¿no? Mira, dando respuesta a ese tema. A ver. Yo discrepo en el tema de la administración pública. ¿En qué sentido? Las instituciones en sí no están corruptas. Los que están corruptas son los que dirigen las instituciones. Las personas. Entonces el problema es personal, no es institucional. Entonces, para reformar todo esto, tenemos que cambiar de personas. Lamentablemente en nuestro país hay grupos políticos que tienen intereses personales y hacen pues de que las deficiencias que existen dentro de la administración de justicia sean la oportunidad para hacer actos de corrupción. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, volviendo a ese tema, para que exista corrupción existen varios factores. Uno de los factores es el tema de que no hay solvencia moral, pero además de otro es factores como tú mismo lo has mencionado, exacto, políticos, estructurales, de personas que cuando están en el poder ya tienen, como dice, una meta. Veamos algo concreto. Yo creo que en mi opinión personal las personas hoy en día ingresan al tema político con la finalidad de beneficiarse. Y lo vemos desde una municipalidad, claro, un gobierno regional, desde un distrito. Desde el funcionario que quiere trabajar en la municipalidad. Y no solamente el funcionario calificado, sino también desde los maestros de obra, pasando por los residentes, pasando por los supervisores de las obras. Ese es el problema, es que dentro vemos ya que hay algo incrustado. Esa mafia incrustada de cierto modo hace que buenas personas que ingresen a la administración pública a veces no puedan lograr el objetivo. Ese es el problema. Pero a ver, un poquito para redondear. Entonces, no solamente es la solvencia moral, mi estimado doctor. No solamente es eso. No, o sea, no solamente es único el tema de la solvencia moral, sino que además, desde mi punto de vista, creo que mucho más importante es tener un Estado mucho más sólido, ¿no?, con controles hacia los actos de corrupción. Yo comparto totalmente eso. ¿Sabes por qué? Si nosotros queremos reducir el tema de corrupción, no debe haber vacíos, sobre todo legales, que puedan agarrarse y agarrar ese punto para poder hacer actos de corrupción. Doctor, usted bajo el enfoque de que la corrupción
tiene que ver con un asunto moral. Yo desprendo lo siguiente, ¿no? Hace algunos años, 15 años atrás, efectivamente se enfocaba la corrupción solamente en el sector público. Y no se enfocaba la corrupción con la otra parte, que es el sector privado. Odebrecht nos ha demostrado que no es así. Claro. O sea, acá hay que ver que la corrupción es transversal. No Pero- tiene pero- solamente que ver con el sector público, pero tiene que cuando- ver con el sector privado Claro, también. pero Y cuando las le- personas son sector privado. Pero cuando le preguntaron a los dueños de Odebrecht y le dijeron, pero ustedes ¿por qué no realizaban esto? Porque los peruanos se dejaban coimear. Pero aquí hay que Pero, mencionar o sea, algo. Porque habían funcionarios que se dejaban coimear. Hay un tema que hay que dejar claro a la audiencia. La corrupción no solamente es de funcionarios. ¿Ah? La corrupción tiene dos bandos. Hay corrupción privada y corrupción funcionarial. ¿Cuál es la corrupción privada? Facilísimo. Imagínate que ahora yo salgo manejando mi carro Ujú. y estoy sin licencia de conducir. Exacto. Me interviene la policía y lo primero que voy a hacer. ¿Qué Un voy favor, a hacer? un favor, ¿Un favor o bien le voy a dar unos 10 soles, 100 soles? ¿Ese conductor del vehículo es funcionario? No, es No, un particular. así es. Entonces, hay dos tipos de corrupción. Corrupción privada, como Odebrecht, y estoy poniendo el ejemplo más pequeño, Ajá, que el del ajá. conductor, que no tiene que nada que ver con la administración pública. Ahí viene el tema. La corrupción, dos cosas tiene que haber. Uno que corrompe Ajá. y otro que se hace corromper. Pero ¿quién es el más grave? Este que trabaja para el Estado. Exactamente, porque tiene la autoridad. Claro que sí. O sea, el chofer que no tiene su papeleta puede estar infringiendo una norma, le ofrece al policía, el policía honesto y correcto, o sea, lo podría denunciar doblemente. Claro. Pero no lo hace porque está No lo hace. institucionalizado. Está institucionalizado. A eso se llama institución, Claro. ¿cierto? Sí, La sí. institución de la corrupción. Entonces, como dice, yo creo que ahí hay una concordancia en que acá la autoridad es quien debe de poner el orden. Claro que sí. Ahora, hablando, bueno, ya, estamos de acuerdo con que debe de haber una solvencia moral para poder ejercer cargo público. Excelente, de acuerdo. Pero lo que sí está muy mal y está mal a gritos y también totalmente deshecho son nuestros mecanismos de control del Estado. Efectivamente. No tenemos mecanismos de control, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Contraloría llega tarde, cuando debería hacer control simultáneo. Cuando vamos a hacer una obra, ¿por qué Contraloría tiene que hacer control posterior? Cuando debería ser la regla, hacer control simultáneo. Ejemplo, vamos a hacer una veredas, ¿no? ¿Por qué Contraloría no está revisando conjuntamente con los funcionarios municipales a ver el expediente? A ver cómo se va ejecutando esa obra. Entonces yo estoy de acuerdo, el control tiene que ser simultáneo, para que apenas exista alguna deficiencia, ahí se ponga el pare. Pero ya existe eso. Sí, pero no vemos en la práctica. Pues. No, a ver, los informes de la Contraloría, la mayoría son de controles simultáneos. No, La pero- mayoría. Lo que pasa es que terminan con una simple recomendación al titular del pliego. Y el titular del pliego, vaya a saber si es que le dará la gana de solucionar o no solucionar el problema. El, Ahí te- está, el eso te- está el implementado tema, en mira, Perú. yo he sido fiscal anticorrupción nacional y también he visto casos bien complejos. Contraloría, desde mi punto de vista, cumple una función buena porque está en las instituciones, pero no estamos viendo esa labor que debe haber específica. Contraloría tiene profesionales de todas las ramas, pero como tú bien los dices, esos informes de control a veces llegan muy tarde, o a veces hace que esos informes de control no sirvan para poder corregir los errores. Por eso, cuando han pasado varios casos a partir de informes de Contraloría al Ministerio Público, ahí nuestra crítica al Ministerio Público, no sabemos qué tanto investiga el Ministerio Público, porque hemos visto procesos judiciales, le han aumentado una tilde quizás y una coma, y después de eso no se han hecho más investigación. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque no hay peritos en fiscalía. Yo te digo por experiencia, en fiscalía no hay peritos y solamente la unidad de peritajes tiene unos cuantos. Ejemplo, para pericias lo que es fonética forense, de voz por ejemplo, hay un perito a nivel Fiscalía Nacional. O sea, de todo el Perú. ¿Cree que va a abastecerse? Para peritos ingenieros civiles no hay. Yo cuando estaba como fiscal en la Anticorrupción Nacional veíamos obras, sobre todo de construcciones de escuelas policiales en todo el Perú en aquel momento, y no había peritos. Y esas deficiencias a veces hacen que el fiscal no tenga los mecanismos para avanzar. Totalmente de acuerdo contigo de que los informes de control, la Fiscalía lo tiene, lo agarra como si fuera ya prueba absoluta y no hace más. Ahora, el tema es de que generalmente nosotros aquí en el Perú, ¿no?
siempre reaccionamos después de. Se cayó el puente de Chancay, todo el mundo, Claro. ¿no? Alce la voz al Revisemos cielo, todos ¿no? los puentes. Revisemos todos los puentes y que esto y el otro. Se cayó, muy lamentable por cierto, ¿no? El techo de Real Plaza allá en Trujillo y todo el mundo, ayer han hecho las inspecciones. Revisemos todos aquí, los techos. en la ciudad de Juliaca que hicieron la inspección en Real Plaza. O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar los actos de corrupción? Que sería mucho más importante. Claro. Antes de controlar. El control está bien, el control posterior también. Pero, o sea, ¿qué le falta a nuestro país para que le sigan robando en la administración pública? Y disculpe la expresión. Mira, el tema es, lamentablemente... ¿Qué le falta? Yo creo que una reestructuración política total. Los grupos de poder que manejan el Perú tienen intereses muy personales, particulares. Por eso no vemos una reacción inmediata. Por ejemplo, ese tema Real Plaza de Trujillo. No vemos una reacción inmediata de las autoridades. ¿Por qué tuvo que esperarse mucho tiempo para reaccionar, por ejemplo? ¿Por qué tenían que hacer primero conferencia de prensa para que luego ingresen los bomberos? Primero le van a mostrar a la gente, estos son los que van a hacer el rescate, cuando lo primero debería ser hacer el rescate, solucionar ese tema y luego dar los resultados. Claro. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con una posición política que en el Perú lamentablemente no existe. Hay una estabilidad política total desde el gobierno y qué decir del Congreso. Porque este Congreso que tenemos no está legislando para la población desde mi punto de vista personal, ¿no? Pero para el combate de la corrupción concretamente tiene que ver, primero, hay que tener, ahora que vienen ya las elecciones y hay más de 50 candidatos que están... Hay que reformar eso en el Perú. No puede haber tantas... ¿Qué reforma, por ejemplo, puntual se podría Mira, hacer? yo creo que debe haber unos cuantos partidos políticos, pero no así como si fuera, pues... un desastre. Pero aún así, si hubiera 5, van a seguir robando, ¿no? No. El tema es que a nivel constitucional hay que hacer ciertas modificatorias. Por ejemplo. Mira, si tenemos en otros países, pongamos como en Estados Unidos, derecha e izquierda, pero que internamente en sus bases debatan y pongan propuestas específicas, podemos hacer que esta cantidad grande de partidos políticos solamente lleven, por ejemplo, a sus líderes, pero que esos líderes sean luego fiscalizados por la sociedad. Eso. El problema es de que en nuestro país no hay una fiscalización, ¿no? Luego de elegir a las autoridades. En nuestro país, la democracia es un cheque en blanco, un papel en blanco que le otorgan a la autoridad 4 años, en el caso de municipios distritales, provinciales y regionales, 5 años en las nacionales. Y el ciudadano no puede hacer absolutamente nada. Efectivamente. Nada. Ahí podemos cambiar, por ejemplo, de que el hecho de que sea elegido no quiere decir que 5 años tenga inmunidad, sino que si existe actos, por ejemplo, de corrupción, debería ser una posibilidad, por ejemplo, para investigar y removerlo inmediatamente. Efectivamente. Pero eso sigue siendo Por dependiente ejemplo, de los grupos de renovación por poder. tercios, ¿no? Ya, la renovación por tercios nunca la han querido implementar. Nunca Aquí la en el quieren Perú, implementar. o sea, no está mal que haya tantas iniciativas políticas. El problema es que se bajaron las PASO. O sea, todos olvidamos eso aparentemente. ¿Y qué eran las PASO? Era prácticamente la primera vuelta. Era obligatorio con las PASO que tenías que pasar el 4% de votación nacional para recién participar dentro de las elecciones. O sea, no debiera haber en este momento 50 partidos políticos en potencia. Debiera haber como 10 a lo mucho, ¿no? Sí. Esa era la idea, pero este Congreso se lo bajó, pues. O sea, en realidad han tergiversado todo. No, este Congreso ha hecho muchísimo. Si nosotros vemos, la Constitución ha sido modificada en más de 40%. Sí. Así es. Y prácticamente ya tenemos una nueva, eso que querían nueva constitución, creo que ya está con una nueva constitución, pero que no está para ellos, enfocado pero a los intereses sociales, nacionales, sino a intereses políticos de grandes empresarios. Eso es lo que estamos viendo, a lo menos con esta legislación, ¿no?, del Congreso actual. Claro, no, las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Obligatorias, claro. ¿No? Como lo hay en Estados Unidos. Claro. O sea, para ser miembro o, mejor dicho, candidato del Partido Demócrata o Republicano, son elecciones a nivel nacional. Así es. Argentina, A nivel ha pasado nacional. eso. Milei, que tanto Claro. admira a alguna gente, ha pasado por las PASO. Por las PASO. Lo más cercano del modelo lo han copiado pues de Uruguay, de Argentina, ¿no? Sí. Sería
sería bueno que vuelva eso, ¿no? Para ver personas internamente se vea y la sociedad lo fiscalice, pues, o sea, eso es lo más importante. Ahí está, doctor, ¿no? Usted empoderamiento del ciudadano. Claro. que le han quitado bastante, ¿no? O sea, nos convocan cada 5 años, cada 4 años a elegir, en 2 segundos que marcamos nosotros, perdemos todo el poder. Sí. Perdiste el poder. Claro, y lo tuviste solamente en ese tiempo también. No, No tienes más poder. Lo pudimos solamente para marcar un símbolo en 2 minutos. 2 minutos que entramos salimos de la cámara secreta no electoral, ya no somos nada. Y hemos perdido Y eso estamos mal. cuando nunca deberíamos perder ese poder, porque el poder que otorga la población a sus autoridades es único, es poder absoluto, pero que debería volver a ese momento donde pueda ellos mismos removerlo también. Removerlo, pues. Claro. Removerlo. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que tenemos un Congreso delincuencial? Mira, tal vez esa frase es muy grande, pero podemos decir que es un Congreso que no está dando respuesta a la sociedad en concreto. Yo veo eso. Delincuencial tal vez es una frase muy grande para decir, porque no creo que todo. Pero ¿cuántos congresistas están siendo denunciados en este momento con carpeta fiscal? Ese es otro tema. ¿Cuántos? Casi más. Sí, Eso es muy alto. Algo de 40 sí, o muy 50 alto. Es muy alto, muy alto. Mucho más de la mitad. Si hay más de la mitad de congresistas que están denunciados por actos de corrupción dentro del Congreso, claro. no es un Congreso. Mira, César Hildebrand lo dice, Congreso de Lampa, ¿no? Sí, pero hablar de delincuente, hay un tema que hay que establecer desde el ámbito jurídico. Un delincuente es aquel que ha cometido un delito y ha sido sancionado. Es decir, Ese legalmente, ¿no? No, pero cuando nosotros hablamos Congreso delincuencial, muchos pueden decir, pero a mí me están investigando, pero todavía no me sancionan. Entonces, mejor es decirle que hay muchas personas involucradas en distintos delitos que no deberían tener. Creo que eso podría ser la frase. Pero relativiza también un poco la mirada hacia el Congreso, ¿no? ¿A quién representa? Eso. O sea, el Congreso, en nuestro modelo de representación, tiene que representar al pueblo. Eso es. Ya. Ese es el resumen del pueblo peruano, en teoría. Claro. Pero en este momento, ¿a quién representa, pues, no? Representa los intereses generales de las empresas, creo. Eso es No lo que yo solamente puedo. de los empresarios, sino de las economías informales en el país. ¿Ah? Sí, hay que ver eso. ¿Sabe por qué? Porque es fácil darnos cuenta, la sociedad ya se dio cuenta, pero el tema es que no se levanta. O sea, estamos como quien dice, no me afecta. Cuando en realidad el sur se levantó, hemos tenido 19 mataron a la gente, fallecidos. asesinaron a la gente. Claro, pero no estamos como peruanos unidos en todos. O sea, todavía nos falta todavía ese consenso nacional para decir, oiga, ¿sabes qué? Ustedes están temporalmente y nosotros podemos removerte en cualquier momento. El tema de la delincuencia, volviendo a este tema, de que el Congreso no está haciendo algo, es obvio. Lo vemos cada día. El incremento de la delincuencia en nuestro país, ya sea crimen organizado o delincuencia patrimonial común, hurto, robo, lo que vemos, es por un tema de decisión política. No hay decisión política firme en nuestro país para el combate de la delincuencia, del crimen organizado y de la delincuencia patrimonial. ¿Por qué? Uno chiquito. Acaban de establecer o acaban de poner para el debate el tema de la detención en casos de no flagrancia, por ejemplo. ¿Y por qué el gobierno central, el gobierno de turno, no lo aprueba? Si estamos viendo hoy en día que la delincuencia está desbordándose. Este tema de la detención en casos de no flagrancia pasó 24 horas, la policía no puede detener a un delincuente. Así es. O sea, el delincuente dice, oye, pide autorización judicial y ahí que me lleve. No, y por ejemplo, si mañana más tarde se podría determinar que los responsables de esta caída del techo de Real Plaza de Trujillo es tal persona, no lo pueden detener. Sí, solo lo podrían hacer con orden judicial. Exacto. Entonces, no lo van a detener. Eso tiene que ver con decisión política, porque si habría decisión política ya lo hubiesen aprobado. Y habrían 3 mecanismos para combatir. Pero esa decisión política viene porque ellos son los delincuentes, mi estimado. Discúlpeme que yo sé que usted es un poquito más diplomático, ¿no? Pero porque es que es el Congreso de los delincuentes que sacan sus propias normas. Eso le favorece, por ejemplo, eso de la detención preliminar en no flagrancia, le favorece a misma Dina Boluarte, porque su hermano estaba involucrado, su asesor está involucrado en actos de corrupción. O sea que esa es la voluntad política, pues. Esa es la voluntad política delincuencial que tiene este Congreso, que tiene este Congreso y este Ejecutivo, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a la delincuencia al más alto nivel, mi estimado doctor. Sí. Mira, es lamentable, pues ya falta, esperamos que los próximos candidatos, yo creo que el candidato que va a ganar en el Perú va a ser aquel que ponga como prioridad nacional el tema de seguridad.
¿Por qué? Claro. Porque estamos volviéndonos una ciudad o un país donde la delincuencia nos está comiendo ya prácticamente. Si nosotros, por ejemplo, no controlamos la delincuencia, sobre todo patrimonial, hoy en día, el crimen organizado todavía es un poco más difícil, pero el patrimonial, hurto, robo, sicariato, extorsión, nadie va a estar tranquilo en la sociedad. ¿Por qué? Porque primero usted vende en Lima, por ejemplo, el emolientero, el taxista, el mototaxista tiene que pagar cupo. ¿Por qué tiene que pagar cupo? Porque ese es un trabajo que están haciendo libremente las personas, pero tienen que pagar a un delincuente para que luego puedan laborar. Y si no lo hacen, ¿qué hacen? Asesinato, sicariato. Entonces yo creo, en mi opinión personal, que todos tenemos que tener algo en común aquí. No, aquí no es partidos políticos, no es regiones, es una sola voz. Tenemos que controlar el tema de la delincuencia patrimonial. Por eso, si me permiten, yo presenté 3 proyectos de ley sin ser congresista, sin ser asesor, sin ser candidato, porque eso no va conmigo. ¿Ya? Yo tengo, como ciudadano, algo que aportar también, igual que ustedes, desde los medios. Desde los medios podemos hacer ver que todas las personas tenemos derechos a manifestarnos, a remover personas, porque el poder del pueblo es el poder que tienen ahorita los gobernantes. Entonces ahí, por ejemplo, sobre el tema de la delincuencia patrimonial, hay algo concreto que no hay decisión política desde mi punto. Hace un mes yo presenté a la congresista Tacna, de apellido Limache, 3 proyectos de ley que puedan servir para por lo menos hacer reducir la delincuencia patrimonial. Uno de ellos es el tema de los chips. Ya todo el mundo sabe, pero no está haciendo algo. ¿Por dónde entran las extorsiones hoy en día? Ahorita te llama usted, te dice, mira, si tú no pagas X monto, claro, lo primero que te vamos a hacer es, ya te vamos a amenazar y si no pagas, muerte. Primera forma. El uso clandestino y como si fuera chupete, caramelos de los chips tiene que tener un control, pero eso tiene que ver con una decisión política desde el Congreso. Hay una regulación para la venta de chips, pero no se está cumpliendo. No. Eso es un saludo a la bandera. Ahorita salimos acá, no sé cuál es el mercado, David, que es más grande acá en Juliaca. En el Girón Moquegua. Ya ahí, voy en la calle, me van, y yo le doy 10 soles, 20 soles, me van a decir. Y ese chips van a utilizar, y vienen utilizando para las extorsiones. Para las extorsiones. Entonces, un tema que hemos propuesto, sobre todo para este tema, es que ese control del chip tiene que tener sanción penal y sanción administrativa. Primero, existe ya el tema del control venta de chip, pero ¿por qué no se está ejecutando? ¿Por qué las empresas siguen vendiendo en forma clandestina esos chips en las calles? Cuando debería haber, primero, para adquirir un chip debería haber control biométrico y facial actual. 2, esa información que se genere debe estar en una base de datos que la policía cuando se comete un delito, ejemplo, cuando entre una llamada extorsiva o algo, tenga acceso inmediato a esa base de datos y sepa quién es el titular de ese número. Hoy en día, a lo menos, no tenemos ese punto. Claro, y si no tendría titular, sancionar drásticamente a la empresa operadora. Ahí viene lo siguiente. ¿No es cierto? La sanción primero tiene que ser económica, porque a las empresas lo que le va a doler más es la sanción económica. Así es. Entonces, la sanción económica que se propone es un 10% de su ingreso anual, por ejemplo. Ahí, cuando se establezca. Y dos, si es reincidente, simplemente hay que cancelar la autorización que le hemos dado. ¿Para qué? Para que opere como operador de telecomunicaciones, pues. Oiga, si tú estás contribuyendo a la delincuencia, entonces la otra forma, un poco más drástica, es, no te doy la sanción, pues, como dice, es como en la municipalidad, te clausura un temporal. Claro. O si no, te doy clausura definitiva. Y lo mismo ocurre también con los bancos, ¿no? Claro que sí. O sea, hay cuentas en donde te dicen, deposítame a esta cuenta. Que nadie sabe a quién pertenece. ¿Quién es el titular de esa cuenta? ¿Quién es el titular de la cuenta? Suficiente con una denuncia, una grabación, no que esa cuenta está extorsionando para inmediatamente congelarle todo su dinero. Eso es lo que yo propongo en ese 2 proyectos, que ahora no sé qué está haciendo el Congreso. Ya está en el Congreso, y ya la otra vez me llamaron, yo le he dicho, está bien, debatan, mejórenlo, porque necesitamos actuación inmediata. Ese tema, van a abrir, no lo van a aprobar. Ese es el tema, pues. Muchos porque ellos no tienen intereses. Eso fue de los delincuentes. La cuestión va por las voluntades. Vamos a regresar al mismo tema inicial, ¿no? O sea, esta representación congresal no es la de la población. Han traicionado esa representación y están representando a las economías informales, ilegales, a los narcotraficantes, a los delincuentes, a este crimen organizado que dice usted. Eso es lo concreto. Entonces, muy buenas iniciativas, pero tampoco pequemos de ser en este proceso todavía inocentes, ¿no? El Congreso no lo va a aprobar.
No lo va a aprobar porque no les conviene y ellos representan pues a esta misma gente que protege a Plaza, Real Plaza, no les gusta mencionar ese nombre y cosas por el estilo. Claro, pero por lo menos hagamos algo como sociedad. Eso es el primer punto, ¿no? Ya tal vez no lo legislen ahora, ya, pero el próximo congreso habrá que decir, oye, hay algo que tienen que revisar. Por más que esté encarpetado, hay algo, mejórenlo, pues. Ahora, yo quiero sumar al diálogo al abogado David Chacón, que está con nosotros acá, para que pueda participar también un poco desde la labor profesional, ¿no? Porque creo que es importante mirar no solamente desde el Congreso, sino reforzar la sociedad civil. La sociedad civil, en varios momentos muy críticos, ha guardado silencio también. Ustedes, por ejemplo, están en un colegio de abogados, ¿no? Hay otros colegios profesionales, pero los colegios profesionales, la masa profesional, se supone la más preparada del país, guarda silencio también a veces en momentos en los que se necesita escuchar sus voces. Bueno, sí, en efecto, a veces es lo que ocurre con los colegios profesionales son los primeros que deberían de pronunciarse, ¿no? En este caso, por ejemplo, en actos como por ejemplo que ha pasado ahora en Trujillo y probablemente de repente podría pasar acá en Real Plaza, en Juliaca, ¿no? Entonces, ese es un poco, creo que hay cierta descoordinación, no entiendo ese tema a veces lamentablemente, pero los colegios deberían de pronunciar, yo creo, ¿no? Pues que también se han contagiado con ese virus de la corrupción, ¿no? Podría ser. Pero al menos el Colegio de Abogados de Lima ha interpuesto, me parece, ha sacado 2 pronunciamientos, ¿no? Uno creo en el tema de Inés Tello, de la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Y también, ¿no? En el ¿por qué? Porque la quieren suspender, ¿no? Claro, sí, hay varios pronunciamientos en realidad, pero hay que materializarlo. Yo creo que es ello, ¿no? La labor que tienen que hacer en este caso, los decanos, ¿no? De los colegios profesionales. Yo quiero avanzar en ese tema. Yo creo que sí es sumamente importante la labor de los colegios profesionales. Por ejemplo, en este caso de Trujillo, el colegio profesional es de ingenieros, de arquitectos, de los que ven las estructuras. Sería bueno que ese colegio, por ejemplo, sin necesidad de que lo designen como peritos, ellos son expertos, hagan informes técnicos para establecer quiénes son realmente los responsables de eso, desde dónde nace esa deficiencia, tal vez desde el expediente, pues, y ¿quién va a ser el idóneo? Será un ingeniero, un arquitecto, que con los conocimientos especializados pueda determinar. Entonces, yo creo que el gremio de colegios profesionales, no solamente hablemos del colegio de abogados, sino de diversas especialidades, debe pronunciarse. Y deberíamos estar unidos, todos los gremios, porque de todos nos complementamos. Abogados vemos leyes, pero cuando vemos estructuras, nosotros somos como neófitos en matemáticas. En matemáticas. Claro. Sí. Bueno, ¿cuál es la peor ley que ha sacado el Congreso en contra de la lucha contra la corrupción? Porque se está desmantelando, ¿no? Se ha desmantelado, todas las leyes de lucha, las pocas normas que teníamos, ¿no? De lucha contra la corrupción. Claro, mira, lo más enigmático ha sido ese tema de que para la detención preliminar tenía que venir el abogado. Eso es lo más chistoso que sacó. ¿Por qué? Porque primero dijeron, no, policías fiscales no pueden entrar a la vivienda porque primero tiene que venir el abogado. Hay que notificar al abogado. Hay que notificar al abogado y si no viene el abogado no toca. No toca. Eso fue, por ejemplo, me pareció descabellado total, porque en temas de crimen, en casos complejos, la policía tiene que entrar, pues, sino que se pierde la evidencia. La evidencia. Claro. Y mientras más rápido, o sea, hay más actuación inmediata. Actuación inmediata. Eso ¿no? lo hicieron a efecto de la intervención de la casa de la señora Boluarte. Claro, eso tenía nombre propio. Nombre pues. propio, o sea, Claro. les dolió tanto, dijeron, no, a la próxima, por si acaso, Me avisan, que llamen al abogado. Pues. Claro. Eso lo han hecho, para que vean que no piensan en la población, Sí. piensan en ellos. Sí, ¿no? sí. Esa es la Yo verdad. comparto esa posición, eso fue, por ejemplo, lo peor que han hecho. Perfecto. Mi estimado doctor, podríamos seguir conversando tanto con el doctor Henry Coronado Salazar, un gusto de verdad, compartir ideas ya y también con David Chacón. Nos envían un mensajito que por favor no quisiera decir, dice, ¿y quién forma en valores a la familia? ¿O en la familia? ¿A las personas, a los individuos? Dice, el entrevistado pretende una narrativa positivista del individuo sin tener en cuenta la lógica sistémica y el diseño del paradigma cultural filosófico para reconfigurar la subjetividad de las personas por parte de los supremacistas. Un poco de filosofía, ¿no? Ah, sí. Muy bien, sí, el tema de familia es complejo, porque vivimos en una sociedad donde hay
diversos tipos de familia. Esto, por ejemplo, no todo el mundo vive con mamá y papá. Lo ideal sería que cada niño nazca, crezca, se forme en una familia unida, pero tenemos familias disfuncionales. Mamá vive con otro, papá vive con otro, el hijo vive con la abuelita. No. Y aún así fueran una familia formal, ¿no? La educación de un niño empieza 15 años antes de que nazca con la educación de sus padres. Claro que sí, y eso yo comparto. ¿Sabe por qué? No quiere decir por la situación en la que tú vives, los valores son la consecuencia de ello. Por ejemplo, si una familia tiene buenos valores, lo primero que habría que ver como un mensaje final es, si yo voy en mi carro, por ejemplo, con mis hijos, están comiendo frutas, de ejemplo, y están comiendo plátano, manzana o mandarina y agarran la cáscara y lo botan. Lo primero que debo enseñar que es a mis hijos, que hacer eso es malo. Porque lo primero que tendríamos que hacer es, oye, vas a comer fruta, vas a desechar lo que no sirve, llévalo en una bolsa y bótelo en el tacho de basura. Pero ¿qué hacemos como familia? Lo vemos como algo normal. Agarra la fruta, come, boom, y el papá, mamá ni siquiera le llama la atención. Otro ejemplito más chiquito, eso es para los futbolistas. Yo quiero que mi hijo sea futbolista, le llevo a la academia, pero le llevo tarde y digo, quiero que juegue. Es un actos tal vez simples que nos muestran que no hay valores. El concepto de familia también ha ido cambiando y se adapta a culturas, ¿ah? Claro. Porque, por ejemplo, podría ser una excusa, mira, yo no he tenido pues el ejemplo de papá, por tanto soy así, ¿no? O mira, no he vivido con mi mamá, por tanto soy así, ¿no? Hablando de esta supuesta disfuncionalidad de las familias. Recuerden que en el mundo andino las familias tienen que ver con el ayllu. O sea, no solamente es la relación de sangre, sino la relación de comunidad, de convivencia. Entonces, la sociedad se tiene que hacer un poco en cargo también de todo esto. O sea, son conceptos que hay que ir analizando. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay algo más que me estaba olvidando. El Estado está prácticamente no interviniendo en algo, en un tema de salud mental. Eso también es importante. Son tantas cosas, ¿no? Porque no solamente es la familia, hay muchas cosas, pero uno al final decide qué quiere ser como persona. Porque a nadie lo obliga. No, pero la sociedad también te va orientando. Claro. La hegemonía tiene sus artefactos muy poderosos. El ser humano nace o se hace corrupto, en este caso, ¿no? Yo creo que, desde mi punto de vista, se hace. Se hace. Se hace. Entonces la sociedad. Sí, se hace, porque si uno... Es el sistema. El sistema te contamina, te aprieta, pero si tú quieres entrar a ese círculo es porque has perdido tus bases. Pero tus siempre bases, ¿no? En chico y en grande, ¿no? O sea, individualmente tenemos una responsabilidad, pero la sociedad también. Claro que influye muchísimo. Influye Por eso, muchísimo. O sea, acá no somos un disco en blanco, pues. Eso viene con ciertos formatos que vienen a la cabeza también. Muy bien, muy bien. ¿Van a cumplir alguna actividad, por favor? Sí, bueno, Sí. estamos aquí en Juliaca, hoy inauguro una sede más. Bueno, Henry Coronado Asociados, para aquellos que no nos conocen, es una corporación legal. Tenemos varias sedes en el Perú, la principal está en Lima, tenemos sede en Ayacucho, en Huánuco, aquí en Juliaca. Hoy vamos a aperturar una nueva sede aquí con el colega David Chacón, que está en Girón Lamar 184, ¿no? Sí. Y bueno, también para prestar servicios legales y también servicios de beneficio social. ¿Qué quiere decir? Tenemos como firma nosotros un objetivo. No solamente es defender a personas, sino también hacer labor social. Y aquí en Juliaca nosotros vamos a poner en marcha ese tema de labor social, y a través de su emisora me comprometo de verdad, cuando existan casos que requieran labor social, personas que no tengan solvencia, Por favor. o personas que necesitan un abogado, siempre háganos llegar. Acá David va a ser Por el favor. representante aquí Excelente. en Juliaca. ¿Para qué? Para que podamos apoyarlo. Nosotros en la corporación Henry Coronado Asociados desde Lima trabajamos con un grupo de peritos. Así como Fiscalía trabaja con policía y peritos, nosotros la firma trabajamos con peritos. Este grupo de peritos está comprometido también para esta labor social. Entonces, nos comprometemos a ese tema y ténganlo siempre la confianza de comunicarnos Perfecto. con David. Muy bien. Muchísimas gracias, David. ¿A qué Éxitos, hora es ¿ah? la inauguración? A las 11 de la mañana. Sí, 11 de la mañana. Quedan 11. cordialmente invitados. Excelente. ¿Girón Lamar qué número? Girón Lamar 184. 184. Ok, Así es. Perfecto. Muy bien. Girón Lamar 184. Hoy día 11 ya hay una inauguración del estudio jurídico Henry Coronado Asociados. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Sí, nos vamos. Gracias, Muchas gracias por la Gracias. cordial invitación y Gracias. esperamos estar en No, la a próxima. ustedes. Gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos.